Este panel es un espacio para identificar cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes impactan en el presente y futuro de los ambientes digitales y conocer los principales retos de dichas tecnologías en la gobernanza de Internet, el futuro digital y el futuro del trabajo. El uso de la inteligencia artificial está cambiando rápidamente el futuro. Desde el punto de vista tecnológico, se están desarrollando algoritmos de AI para identificar patrones y analizar datos a velocidad sin precedentes, lo que permite a las empresas racionalizar sus operaciones y reducir costos. Esto puede verse en industrias como la manufactura, donde los robots impulsados por AI han sustituido a los trabajadores humanos en las cadenas de montaje. Por su parte, la tecnología blockchain y sus productos derivados Krypton, DeFi, NFT, tokenización Web3 están generando un cambio significativo en el mundo financiero de inversión, incluso generando productos no financieros de acceso masivo a la velocidad de un clic. Todo lo anterior está conllevando a que se acelere la transformación digital y la economía digital en Colombia y en el mundo. Hoy, los productos y servicios derivados de blockchain son una realidad mundial. Sin embargo, la pregunta a resolver es si los países cuentan con ordenamientos jurídicos y abogados preparados para asumir los retos que implican un mundo más conectado en servicios y derivados de la tecnología blockchain. Este panel tiene como panelista nos acompañará Daniel Carvalho, él es representante a la Cámara, Karen Nieves, Camila Gómez Afanador, VP de Productos y Desarrollo de Protalento. Nos acompañará como moderador el doctor Juan Pablo Salazar, de Head of Legal and Regulatory Affairs de Ripio. Juan Pablo es abogado, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía, graduado con calificación cum laude con su tesis sobre el impacto del mundo digital en las relaciones internacionales. Cuenta con estudios de doctorado sobre Derecho de la Ciberguerra y certificado en Derecho de las Ciberoperaciones, otorgado por el Centro de Ciberexcelencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Estonia. Lleva más de 12 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, asesorando empresas de tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente es el director legal y de asuntos regulatorios en una empresa de blockchain, criptoactivos y Web3. Bienvenidos y bienvenidas. Este panel tendrá una duración de 90 minutos y desde el equipo logístico estaremos recordando los tiempos a nuestros panelistas, quienes tienen la palabra a partir de este momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, también las personas que nos están viendo a través de redes sociales y toda la transmisión que tenemos desde Internet. Bueno, quiero saludar a todos los panelistas. Tenemos un panel súper bien preparado y además con unos invitados espectaculares que vamos a permitir presentar a continuación. Empecemos por la derecha. Está con nosotros Daniel Urrea, él es asesor es jefe de gabinete del representante de la Cámara, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, lamentablemente, el congresista no pudo acompañarnos en este momento porque, como saben, las discusiones en el Congreso están avanzando hoy y les tocaron una alerta el día de hoy para que todos los congresistas, especialmente de Cámara de Representantes, estén presentes en este momento en plenaria. Entonces tuvo que enviar a Daniel para que lo acompañen y también como parte del equipo y como experto en la materia nos pueda compartir sus apreciaciones. También está con nosotros Catalina Gómez. Catalina Gómez es experta también en marketing y como persona que también ha acompañado diferentes proyectos de contenidos, nos va a contar desde la perspectiva cómo está cambiando la industria también de los contenidos, del marketing
y cómo también eso impacta a las personas en cuanto al uso de inteligencia artificial y otras tecnologías. También en nuestra mitad está Karen Nieves. Karen Nieves es diseñadora de servicios, experta también en estrategia del mundo Web3, especialmente está acompañando muchísimos proyectos de metaversos, blockchain, aquí en Colombia y en el mundo, y es una de las personas de referencia también en el sector. Y por último, también a mi derecha está Juan David Irizabal. Juan David Irizabal es presidente de Protalento, una de las grandes compañías más importantes que tiene actualmente Colombia y la región, porque está promoviendo que diferentes jóvenes puedan generar un cambio en sus competencias para asumir nuevos retos y nuevos aprendizajes que les va a permitir enfrentar el mundo laboral desde lo digital. Entonces está haciendo un cambio totalmente disruptivo de cómo especialmente los jóvenes y las personas pueden tener unos aprendizajes diferentes para que puedan enfrentar estos retos de lo que vamos a hablar en el panel en un momento. Entonces, teniendo esta presentación, voy a hacer un pequeño contexto de todo lo que vamos a hablar el día de hoy para que luego ya entremos con cada una de las preguntas. El contexto hace muy poco, entonces me comparten la presentación para que la vean las personas en pantalla. Listo, entonces hay que tener presente que estamos en un mundo que está cambiando. Y en un mundo que está cambiando, todo lo estamos presenciando día a día. Un mundo donde la tecnología está teniendo diferentes evoluciones y cada uno de nosotros ha sido presente o no en esta evolución. Y tenemos en este momento cinco generaciones de tecnología, donde la primera generación tecnológica fue el telégrafo hace ya más de un siglo. El telégrafo permitió conectar a las personas de manera como lo conocimos en películas o libros, de manera que se generó un cambio significativo en cómo las personas se conectan de largas distancias y además cómo se permite incrementar una operación logística internacional a través de comunicaciones vía barco y vía, que fue la primera entrada que permitió la comercialización del mundo local al mundo exterior. Una segunda generación, a partir de esta primera evolución, se generó el teléfono al comienzo con operaciones mucho más robustas, luego con teléfonos personales de discado, luego de tonos, y esta tecnología a partir de la misma red de cobre permitió generar que las comunicaciones fueran de mucho más avanzada y cada una de las personas tuvieran en sus hogares o sus oficinas un mecanismo de comunicación directa. Luego, cuando ya se comenzó la evolución que empezó un poco como la convergencia tecnológica, la red de teléfonos se convirtieron también en red de internet y llegó esta tercera generación mucho más cercano al 92, al 95, donde no sé si recuerdan cuando nos conectábamos a internet a través de redes conmutadas y teníamos que marcar un teléfono para que nos generara la conexión al mundo de internet. Este punto trascendental generó un quiebre trascendental en la economía y que ha permitido todo lo que hemos nosotros vivido hasta el momento. Más adelante, alrededor de casi 10 años después de aparecer Internet masificadamente en el mundo y en Colombia, llegó también la cuarta generación de la tecnología, donde a través de los dispositivos que todos tenemos en nuestro bolsillo, se converge tecnologías, contenidos y dispositivos. Antes para ver televisión teníamos un propio dispositivo, una propia red a la cual llegaban los contenidos. Luego, si queríamos antes enviar un fax tenía que ser a través de una máquina, si queríamos enviar algún mensaje de internet tendríamos que acudir a través de nuestros dispositivos de escritorio que eran grandes computadores de gran magnitud, y todo ahora converge en un dispositivo que lo tenemos en nuestros bolsillos y que son incluso más poderosos de lo que computacionalmente eran años atrás un computador de escritorio. Y ahora estamos presenciando el inicio de una nueva etapa de la quinta generación de las tecnologías, que es el mundo de las tecnologías emergentes. Todos ya sabemos un poco más de qué es cada tecnología, pero al hacer clic en esa tecnología hay un mundo y un universo por detrás, y ese universo lo vamos a descubrir también en este panel. ¿Y por qué es trascendental las tecnologías emergentes? A pesar que cada una de las tecnologías se mencione como independiente, la inteligencia artificial, el blockchain, los metaversos, las espacialidades y otras muchas más tecnologías, y es porque esas tecnologías está cambiando el mundo digital, y está cambiándolo de tal forma que, tal y como percibimos Internet en los años 90, cuando cualquiera de nosotros se conectó por primera vez al mundo digital,
Hoy estamos percibiendo así las aplicaciones de blockchain, las aplicaciones de inteligencia artificial, porque es el primer asomo, la primera etapa de ellas. Esto va a tener una evolución mucho más acelerada en los próximos 5 años y que nos va a permitir que se dé una masificación muy completa en todos los sectores económicos, en todos los sectores sociales y también impactará a cada una de las personas. Y por eso en el panel del día de hoy vamos a hablar no solo de las tecnologías que he mencionado rápidamente en este contexto, sino también en los impactos y cómo esto genera impacto no solo para las economías, sino también para los sistemas políticos y también para las personas. Vamos a ver también, y les quiero mostrar unos solos ejemplos para ambientar la charla. No les paso todo porque ya el tiempo está muy corto, pero les quiero mencionar cómo Internet está evolucionando. El funcionamiento de Internet sigue tradicional como está planteado en las redes. Esta es como una imagen de cómo funciona Internet, pero todo eso está evolucionando un poco más porque los ciber ya está transformando el mundo donde no solo somos personas y territorio, como es los elementos de la soberanía de un país, sino también involucra máquinas. Y el ciberespacio está generando ese cambio porque ya tenemos datos, tenemos personas que se involucran con los datos y se involucran con las nuevas espacialidades y todo, y con las infraestructuras, y eso está cambiando las reglas de los negocios. Y un ejemplo, por ejemplo, por qué esto es problemático, y lo pudieron haber visto en los talleres del día de ayer, donde, por ejemplo, un delito cibernético puede ocurrir en varias jurisdicciones con varias infraestructuras, y todo esto está totalmente desalineado a lo que dicen las normas locales, donde cada país tiene unas reglas específicas, pero el funcionamiento de Internet ha roto todas estas reglas, se ha roto las fronteras. Pero además también tenemos otros ejemplos de transformación digital rápida, y les vamos a mostrar, por ejemplo, donde se está transformando rápidamente la forma de cómo se conectan las personas en los trabajos, y eso permite a través no solo de inteligencia artificial, realidad aumentada y una combinación de tecnologías que nos está permitiendo conectar con el otro a través de una forma muy humana, y esto es lo que está permitiendo la tecnología acercarnos y es lo que transforma el mundo digital por detrás. Otro ejemplo es el que está a continuación, donde está aquí le da, donde a través de realidad aumentada, realidad virtual, se puede generar diferentes tipos de datos en los edificios. Por ejemplo, cuando estamos con unas gafas de realidad aumentada o con nuestros dispositivos, se puede ver la información más de una estatua, la información de este salón a qué corresponde o a qué clase corresponde, y esto es la conexión del mundo, la implicación entre el mundo físico y el mundo digital. Otro ejemplo concreto es el siguiente, donde la modelación específica de las personas en el mundo digital ya es totalmente clave, y podemos tener nuestros avatares o una personificación nuestra también en lo digital. Y estos son pequeños asomos de lo que está pasando en el mundo, y por ejemplo, me encanta cómo la implementación de chips específicos, que son tatuajes, va a permitir una transformación de lo físico, ya lo tendremos en nuestros cuerpos, y esto tiene una evolución gigantesca para los sistemas de salud, para la forma como nosotros también vamos a percibir el mundo digital en dispositivos incorporados al cuerpo humano. Todo esto para mostrarles que estamos avanzando, bueno, y estos dispositivos en general, pero no me voy a detener porque hay muchísimos ejemplos y muchos temas también para tratar en esta sesión. Entonces, de nuevo, bienvenidos a este panel, y acá vamos a tomar un poquitico de todos esos ejemplos, pero vamos a determinar cuáles son los impactos específicos. Y para ello están con nosotros todos nuestros panelistas, y este panel tiene 3 bloques, donde en primer bloque vamos a hablar de inteligencia artificial, un segundo bloque vamos a hablar de las nuevas tecnologías que también están impactando y conectándose con Internet, que son la tokenización, la Web3, los NFTs, y un tercer bloque muy importante también vamos a hablar del impacto frente a los retos de este nuevo mundo, de estos cambios en el mundo digital, en los retos personales, los retos en el futuro del trabajo y en el futuro de nosotros, en el mundo digital, el futuro de las personas. Entonces vamos a empezar con una primera pregunta que es bastante amplia de inteligencia artificial, y es que las aplicaciones de inteligencia artificial, que ya muchos de nosotros aquí presentes la hemos conocido, se está presentando como la aplicación de inteligencia artificial en el mundo digital, se están presentando como oportunidades sociales, porque estamos permitiendo que lo que trascendentalmente conocemos con las aplicaciones se fomente mucho más y se cambie la forma de cómo interactuamos nosotros en el mundo digital. Pero además también estas aplicaciones del mundo digital están generando un nuevo desarrollo económico y un nuevo tipo de industria
que eso derivará en beneficio de los países que sean líderes en materia de inteligencia artificial. Sin embargo, también esto impacta a países como nosotros, aunque no seamos líderes, somos consumidores de aplicaciones de inteligencia artificial. Y aquí se plantea también retos desde lo político, desde las reglas de negocio, desde las reglas que crea, por ejemplo, el Congreso de la República, y también retos educativos, retos en implementación en diferentes aspectos de competencias y conocimiento y especialmente también de pertenencia educativa. Entonces, quisiera preguntarles para ustedes y los que quieran participar libremente, tienen el micrófono abierto, ¿qué retos plantea la inteligencia artificial para Colombia? ¿Cuáles son los principales retos y esas implicaciones que debemos tener presentes en este nuevo modelo de gobernanza también de Internet, en este nuevo modelo también de participación de nosotros los ciudadanos dentro de este mundo digital? Vale, Juanpa, gracias. Y gracias a todos. Bueno, pienso que Colombia y el mundo como tal enfrenta la inteligencia artificial con varios retos. Uno de ellos, por ejemplo, el reto ético de la data que le suministremos a esta herramienta de inteligencia artificial con la que vayamos a trabajar. Hablábamos recientemente, antes de iniciar el panel, y decíamos que la tecnología está servida para que hagamos grandes cosas y definitivamente los países como nosotros replicamos lo que va llegando de fuera y esas primeras iniciativas, pero al hacer la adaptación a nuestro sistema propio o a estas herramientas es fundamental o son fundamentales los equipos interdisciplinarios que vayan a hacer esta adaptación, las personas que entreguen la data para estas herramientas y luego también el tema regulatorio. Como estamos con un tema de tecnologías emergentes y se están construyendo las leyes para eso, es también un reto mundial que las regulaciones que se emitan estén a tiempo con la velocidad que se está generando esta nueva producción de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Daniel, que está acompañando una iniciativa de proyecto de ley, en este momento en el Congreso de Colombia cursan 5 proyectos de ley para regular inteligencia artificial. Son 5 y hay unos que, si ustedes los leen, dicen, pues voy a decir mi opinión personal, son unas barbaridades porque pueden ralentizar el uso de la innovación y de las inteligencias artificiales en Colombia. Entonces, por eso está Daniel, que nos cuente un poco más cómo está impactando la inteligencia artificial y cómo es la mirada del Congreso frente a regular o no, y qué se debe regular. Gracias, Juanpa, por esta invitación. Pues primero se me ocurría responderlo de una manera muy personal, muy humana, de esos retos como los veo, y ahorita quizá podemos, si quieres, entrar un poco más en detalle de ese proceso en el que tú además nos estás acompañando a redactar un proyecto de ley en un tema en el que no soy experto y lo aclaro desde ya. Yo primero rescataría lo que mencionaste ahorita sobre las jurisdicciones, ¿cierto? La jurisdicción está en jaque, o sea, la soberanía nacional en el planeta está bajo unos cuestionamientos que la tecnología pues está generando. Hablaría también de los cuerpos, ¿cierto? Nuestros cuerpos están con lo que mencionabas ahorita de los chips, con todo lo que implica la robótica y cómo se conecta con nuestros cuerpos. Creo que también hay una pregunta por eso, ¿hasta dónde llega lo humano? Y lo que trasciende lo humano. Me parece que eso es una gran pregunta y tiene mucho que ver pues con estos retos de la inteligencia artificial. Y por último, la que más me abruma es la curva de aprendizaje personal. Yo no sé si les pasa, pero yo cada día no sé, me duele un poco me doy duro preguntándome todo lo que me falta por leer para entender, como que llegan links y hay una nueva actualización y sucede todo muy rápido. Y eso me abruma mucho personalmente, la capacidad que tengo o que tenemos, supongo que es algo que compartimos muchos, de procesar todo lo que está pasando, porque a su vez el proceso legislativo, que es del que hablaremos un poco más ahorita, es todavía más lento. Entonces yo digo, si ni yo soy capaz de ponerme al día con todo lo que implica eso, pues ¿cómo vamos a hacerlo como país? Creo yo que esos son unos retos que se me ocurren. Aprovechando antes de que Daniel termine, vamos a pasar el micrófono. Yo quiero mencionarle algo, Daniel, y es que la inteligencia artificial, hemos visto las bondades, pero también hemos visto lo negativo, la creación de noticias falsas, la posibilidad de que mi voz, yo no soy una persona tan pública como otras, pero por ejemplo una voz de un presidente de la República pueda ser totalmente imitada con calidad
de la información y una persona pueda recibir eso y pueda entender que es la persona real detrás de la voz, pero realmente es una inteligencia artificial con un fin maligno que está creando para que llegue con un fin diferente a una persona. Y por ejemplo, supongamos que recibamos una voz en nuestros celulares que indique la voz de la alcaldesa o el alcalde electo, o la voz como ya pasó en campaña también, o la voz del presidente indicando todos te tienen que volver a confinar porque viene una nueva pandemia. Muchas de las personas van a decir que hay que actuar porque me está hablando el presidente, pero por detrás hay un elemento de mensaje falso y está usando una tecnología totalmente bondadosa como la inteligencia artificial para ese uso ese uso negativo, no, o un uso ilícito. Pero aquí el punto es, Daniel, ¿qué pasará entonces con la cultura colombiana? ¿Sí? La inteligencia artificial va a crear el bambuco, la inteligencia artificial va a crear la cumbia, la inteligencia artificial va a crear los elementos que nos caracteriza como colombianos. Entonces, ¿qué pasará y cómo debemos proteger el patrimonio cultural también de la inteligencia artificial que se cree con fines que no son adecuados? ¿Qué opinan también todos? Me haces pensar, Juan, en uno de los primeros desarrollos, de los primeros contenidos que vi sobre inteligencia artificial, que fue del Museo de Dalí en Miami. No sé si de pronto les haya llegado, y es rescatar a Dalí, revivir a Dalí. Se llama Dalí Vive, y básicamente ponen a hablar a Dalí con su acento en inglés, pero con su acento habla de su obra y explica que es una inteligencia artificial y que volvió para hablar de su obra en el Museo Dalí de Miami. Eso para mí fue fantástico, hermoso, ¿cierto? Y a la vez, pues obvio, nos hace preguntar sobre lo que planteas de la cultura. Yo llego a este proceso justamente porque asesoro a Carvalho en temas de cultura, porque es el campo en el que me muevo. Y lo que hemos hecho es construir un equipo de trabajo para que con personas como Juanpa, pues tengamos esa visión de los expertos, pero lo que nos preocupaba inicialmente, antes de hablar de un marco regulatorio de la inteligencia artificial, era el impacto que está teniendo ya en la cultura y en los creadores. Por ejemplo, parte de este equipo que hemos construido es también con alguien de un gremio que ha estado, no un gremio propiamente, no, ¿cómo es que se llama? Una unión. Cooperativa, colectivo. Se me fue la palabra. Grupo. Los de la empresa, el que es de una empresa, el sindicato. De SAG-AFTRA. Perdón, se me voló la palabra lejísimos. Sí, no sé si han estado pues al tanto de este proceso de SAG-AFTRA en Estados Unidos, que es el gremio de actores y de locutores. Esto es un dramón tremendo en Estados Unidos en este momento, y parte de quienes están allá también hablando del tema están en este equipo con Juanpa. Y justamente lo que ellos nos dicen, porque son artistas de la voz, es qué hacemos al respecto sin asumir una postura apocalíptica, retomando un poco como lo plantea Humberto Eco, o de hater, exacto. Humberto Eco habla de los apocalípticos versus los integrados. Preferimos una postura integrada, que no le tema a la tecnología per se, sino que aproveche lo que puede generar como mejores dinámicas. Entonces, esa, Juanpa, creo yo, es por el momento la pregunta: ¿cómo no detener el desarrollo de esto en el país, en el que también pues, hay unas características muy específicas? Así nos basemos en referentes como el de la Unión Europea, que habla de unos riesgos, de unos niveles de riesgos. Nuestra capacidad y nuestro momento es diferente, no es copiar la ley de allá, ni la de Nueva Zelanda, ni la de Argentina, ni la de México, sino una que pues corresponda más a nuestra identidad. Entonces, todavía estamos en ese proceso, es la gran pregunta. Sí. Yo creo que para aportar un poco a lo que estás diciendo ahí, uno de esos retos que tenemos y que antecede lo que acabas de decir de lo jurídico y todo, pues definitivamente el de la educación frente a esto. Que esa curva de aprendizaje no esté tan empinada y que tanto sector privado, desde las empresas que empiecen a implementar elementos de inteligencia artificial en sus procesos, o el sector público con la parte de gobernanza, vaya transmitiéndole poco a poco a la comunidad y a todas las personas que esto pues primero es inevitable e imparable y que tenemos que entrar en un proceso de adaptación e ir entregando estos elementos para que sea una curva de aprendizaje amigable, friendly, o sea, que no sea como tan impositiva, sino que más bien podamos encontrar qué parte positiva hay de lo que está pasando, lo que tú decías de Humberto Eco, desde los colegios, en fin, en todos los estamentos que se pueda ir armando esto,
pero definitivamente estoy de acuerdo contigo, no hay que copiar los modelos de otros países porque una cosa es tropicalizar lo que llega y adaptarlo y otra cosa si no tenemos la formación cultural o la educación que viene de otros países donde ya tienen esto mucho más establecido y lo adaptan mucho más rápido, o sea, no porque sea tendencia, pero sí son más prolijos a ejecutarlo. Bueno, entremos un poco entonces al impacto en las industrias. ¿Qué debo tener en cuenta para implementar inteligencia artificial? Porque pues inteligencia artificial hay muchos tipos de desarrollos, pero ¿cuáles son los elementos básicos para implementar inteligencia artificial? Y por ejemplo, Catalina aquí está, que ha trabajado en proyectos también de contenidos con inteligencia artificial, desarrollo de contenidos para el marketing. ¿Cómo puede un emprendedor cualquiera tener algunos elementos que tengas de tu experiencia para que implemente muy bien la inteligencia artificial? Bueno, gracias Juan, gracias a todos por estar acá. Escuchándolos y devolviéndome un pasito, definitivamente concuerdo con mis amigos panelistas en el tema ético. Es un gran reto porque si bien lo hablábamos ahorita, las inteligencias artificiales se nutren de personas, ¿cierto? No, la inteligencia artificial no es algo aislado que ella misma se creó y se pensó, no, lo pensaron seres humanos como nosotros y pues si solo un grupo de seres humanos de determinada creencia, no sé, religión o corriente política se dedican a hacerlo, pues entonces nos vamos a ver muy sesgados los que no estemos ahí, ¿cierto? Eso es como para mí uno de los primeros retos que comparto. Contestando y ya como migrando a la pregunta de Juan, dentro de la gestión del conocimiento, que es como uno de mis fuertes y en lo que he estudiado los últimos años, la gestión del conocimiento se nutre de 3 palabras: datos, información y conocimiento, ¿cierto? Datos es lo que todos conocemos, un sinnúmero de números o de información dura y pura, lo que llamamos pues como en ingeniería o en administración datos para moler, ¿cierto? Información, data. Luego tenemos información, es decir, que transformo esos datos en información, ¿cierto? Pues entonces ya sé que no sé, entrevisté a 5 personas y esas 5 personas del 40% dijo que. Entonces eso ya es información. Y por último, datos más información significa conocimiento. Porque los datos solos no me dicen nada, la información sin gestión no funciona y lo que yo busco siempre es que eso se vuelva conocimiento. Básicamente eso es lo que hacemos hoy con un ChatGPT, ¿cierto? Yo le pregunto cosas, él me responde y a medida de que yo tengo una conversación muy bien hilada, muy bien conversada, él va recopilando y va siendo muchísimo más efectivo en la información. Entonces es súper importante cuando Juan y pensábamos ahorita como en temas de, hombre, entonces ¿qué va a pasar con las personas que viven de la voz y todo esto? Y me voy a ir mucho más atrás. Esta misma discusión, y me imagino que de una manera muy distinta, la tuvimos en la Revolución Industrial, ¿cierto? Porque comparamos esta nueva era con la Revolución Industrial, que a pesar de que sucedieron muchas cosas que afectaron a muchos sectores del momento, fue la época en que más empleo se vio, ¿cierto? Entonces, definitivamente la herramienta funciona muy bien, pero las empresas aún están muy temerosas. ¿Por qué? Pues porque somos un país que todavía le teme mucho a los medios digitales, porque tenemos mucho desconocimiento. Sin embargo, hace, no sé, un par de meses, HubSpot, que es una de las herramientas de automatización más grandes que hay hoy por hoy y que tiene una presencia muy fuerte en temas de marketing, hace una encuesta más o menos para 1.400 empleados en Estados Unidos de diferentes sectores y el 68% de todas las empresas están ya adoptando todo el tema de inteligencias artificiales y procesos de automatización. Esto se ve reflejado en que personas que sepan utilizar las herramientas están teniendo 2.5 horas libres al día. Cuando digo libres, es libres de tareas operativas.
¿no? Entonces, cuando uno maneja equipos de trabajo creativos, de innovación, de estrategas, casi que la mitad del tiempo se les está yendo en tareas operativas. Correos administrativos, informes, datos estadísticos, seguimientos, y pues uno realmente contrata equipos estrategas, como se dice coloquialmente, para el piense, ¿no? O sea, yo lo contraté para pensar, que eso es lo que la IA todavía no me va a dar. Entonces, es muy interesante, ya se están adoptando. La automatización en medios, en procesos de marketing existe hace muchos años, no es una IA, esto ya sucede hace unos 4 años, 5 años más o menos. Hoy se está especializando, hoy se hace mucho más fuerte y pues bueno, esto nos trae un montón de ganancias, por lo menos en sectores de, vuelvo el tema de marketing, servicio al cliente, ventas, porque me da toda esa capacidad de segmentar mejor a mi cliente, a mi público. Entonces, pensándome solamente en Estados Unidos con esta encuesta que es bastante baja en número de personas encuestadas, yo pienso el 68%, wow, ya las empresas estamos migrando hacia este nuevo reto. Eso sí, la ética y la regulación es lo que nos tiene ahí como pensando. Pues mire, en el máster me comparten la presentación que tengo, les voy a mostrar un slide pequeñito. Y es que ellos han hablado de todo lo que compone un elemento. Se ha hablado de los datos, de los impactos y cómo eso también está generando cambios en las personas. Y por ejemplo, le muestro el ciclo de valor de los datos porque condensa lo que hemos hablado, lo que ustedes han hablado en la mañana de hoy. Y es cómo se genera la Big Data, y la Big Data es el motor de las tecnologías emergentes. La Big Data se genera a partir de un dato cualquiera, esos datos se van agregando a través de un gran lago de datos. La Big Data no es otra cosa que una piscina, una bodega de datos, pero el valor concreto que se le da a la Big Data es cuando se comienza a generar elementos de analítica y otras técnicas de clasificación, profiling o perfilización del dato para generarle ese valor y ese conocimiento que también mencionaban los panelistas. Cuando se genera el conocimiento es que todo ese ciclo muestra el valor. ¿Y para qué traigo este ciclo de valor de los datos? Porque hemos hablado de que el motor concreto de la inteligencia artificial, uno, son los datos, y dos, también la inteligencia artificial, como usa datos, puede generar sesgos y puede generar problemas éticos. Entonces, hablemos un poco luego, para ya pasar al bloque de impacto sobre las personas, es, bueno, estos datos pueden generar sesgos en proyectos y hemos visto, tengo casos allí en la presentación también, donde por ejemplo la policía de los Estados Unidos, el FBI, ya usa inteligencia artificial para detectar cuáles son las personas más buscadas. Uno también ha permitido, por ejemplo, en un robo de una joyería muy famoso en los Estados Unidos, se capturó una persona que la inteligencia artificial decía que era la culpable. Como todos los países tienen nuestros datos biométricos, la registraduría tiene nuestra cara, nuestras huellas, la policía igualmente, y todo eso a través del sistema de inteligencia artificial en cuestión de segundos, minutos es posible saber con las cámaras de vigilancia afuera o con los perfiles criminológicos de la toma de datos de un policía judicial, puede determinar qué perfiles son los que pueden haber cometido este tipo de actos. Y por ejemplo en este caso en los Estados Unidos la inteligencia artificial se equivocó y se capturó una persona totalmente diferente, donde lo que sucedió es el que cometió el robo en la joyería era una persona blanca, la inteligencia artificial dijo que capturaron a una persona específica negra, y eso es un sesgo de lo que pasa ahora. Entonces hablemos un poco de esos sesgos de la ética de la inteligencia artificial, porque hay temas de datos, temas de prácticas y temas de procedimientos. Entonces, ¿qué pasaría? Y les pongo el ejemplo. Nosotros los colombianos tenemos un perfil demográfico que alrededor del 70% del país, alrededor, no sé la cifra exacta, pero alrededor del 70% blanca, hay 5% étnico, de indígena gitano,
alrededor de casi 25% también es afro en el país, y esto muestra la proporción demográfica de Colombia. Pero si los datos que le almacenamos en un proyecto son de toda la población blanca, la inteligencia artificial va a tener un sesgo específico y va a tomar el dato como válido a toda la población mayoritaria que está en los datos. ¿Y qué pasará entonces si se toma una decisión frente a las poblaciones étnicas en un proyecto de inteligencia artificial? Entonces hablemos un poco de esto. ¿Qué riesgos pueden existir y cómo mitigarlos? Y cómo desde la construcción propia de los proyectos, desde la base de los datos, podemos generar unas soluciones básicas para eliminar esos sesgos. ¿Alguien quiere intervenir sobre eso? Bueno, hablando en general de los riesgos de lo que significa la información sesgada, pienso que una forma de mitigarla es armar estos grupos interdisciplinarios que sí otorguen una data real, física, variada, subjetiva del tema, perdón, objetiva del tema, porque todas las herramientas que pueda crear, por ejemplo, un Estado o un gobierno utilizando la inteligencia artificial, partamos de la data, como por ejemplo lo que dices de la registraduría. Hay que ir mucho más atrás y educar a las personas que van a generar esta información para que no estén sesgadas del todo, uno, pero también tiene que haber auditorías frente al tema, porque no puede tener la palabra final un solo grupo de trabajo que genere algo. Para mí esa es una forma de mitigar este riesgo en cuanto al tema de datos sesgados. Y otra parte muy importante que me parece que puede afectar, hablando a lo que te refieres en cuanto a la población y lo que se genere a nivel cultural, es que también Colombia tiene una red de internet muy baja, o sea, nosotros no estamos en todas partes, en todas las poblaciones, no se puede llegar realmente al 100% de la población para hacer una encuesta o para generar una pregunta que alimente un instrumento de datos. Entonces creo que ahí también la forma de mitigarlo, mayor inversión del Estado y de la empresa privada para lograr que llegue más tecnología a todo el territorio nacional. Pues primero quiero decir que como que en el proceso de construir una ley o en general una política pública, ese último momento en el que uno convierte la pregunta, el diagnóstico, el marco teórico o los marcos teóricos en una respuesta o en una solución es lo más difícil, ¿cierto? Uno entiende en términos abstractos eso cómo nos afecta a la vida, pero es mucho más difícil definir ¿y entonces qué? Pues, ¿qué dice el artículo? ¿Qué va a pasar? Entonces, en ese sentido, creo que pues hay unas maneras en las que esto nos afecta muy directamente. Ahorita mencionabas, Juanpa, el caso de las cámaras de seguridad, pues en algunos países eso está absolutamente vetado, ¿cierto? Eso no se permite, no me puedes identificar, es como un poco invasivo, ¿cierto? Y hay otros en los que dicen, no, es por la seguridad nacional. Entonces esa manera de afectarnos es muy directa, ¿cierto? Me hace pensar en esta película se me volvió, bueno, el personaje que como que termina persiguiéndolo a través de las cámaras de la ciudad. Es de Will Smith, Enemigo Público, gracias, eso. Y pues fue uno de esos momentos en los que no sé si les pasó, pero uno dice, uy, qué miedo, porque eso puede pasar. Ya de alguna manera se ha mostrado a través de otros casos documentados, pues que hasta de manera artesanal se puede hacer. Entonces, ahí creo yo hay una afectación directa sobre nosotros muy compleja. El otro asunto, el del social scoring, que nos califiquen y que socialmente uno diga, ay, como en Black Mirror, la sonrisita y el hacerte así. Expliquemos qué es eso un poquitico. Eso, esa idea de que nos posicionemos dependiendo de la calificación que nos dan los otros. Entonces, pues uno en un proceso de selección laboral, probablemente eso tiene sentido, que a mí me vaya mejor si demostré unas competencias, si me comporté de ciertas maneras, si tengo ciertos conocimientos, pero cuando se trata de que el gobierno me califique también en función de eso, pues y entonces ¿eso qué quiere decir? Que mis derechos están condicionados a cómo, en fin, seguramente algunos dirán que sí, es todo un debate. Y pues nada, para cerrar, creo que en los temas en los que sí que nos importa, como les decía, desde el equipo Carvalho y desde una manera muy personal, porque las artes y la cultura me mueven mucho, es justamente cómo hacer que, por ejemplo, en los contratos para creativos, pues ya empecemos a plantear que haya una cláusula o unas cláusulas en las que pues no suceda, o que revisemos cómo debe suceder eso que pues se ha documentado ya también de Netflix,
que te contratan para la primera producción y luego tu información pues se convierte en un personaje que replican para otras producciones. Eso ya está pasando y creo yo ahí es donde hay que empezar a poner los asteriscos. Qué bueno abrazar esta tecnología, pero cuando se trata de ese tipo de casos, creo que ya sí es necesario establecer límites. Bueno, yo voy a tomar dos casitos rápidos para que concluyamos este bloque. Es Colombia, ¿cómo estamos en inteligencia artificial? Colombia tiene una cantidad de cámaras que las vemos en la calle y todos sabemos dónde hay cámara o no, hasta para las multas y demás. Pero, por ejemplo, hay dos ejemplos muy claves. En Medellín hay pilotos específicos donde toda la cantidad de cámaras de videovigilancia, un software por detrás permite saber dónde hay tumultos o multitudes que estén anormales en el contenido de la cámara. Y esto permite generar alertas detrás para el que monitorea humano, decirle, uy, hay una alerta, hay un tumulto. Cuando hay un tumulto en la calle, ya sabe que pasó algo. O está una persona vendiendo cositas, o está un ladrón, o algo pasó. Y todos los seres humanos van al tumulto a chismosear qué pasó. Ese es un elemento de que la inteligencia artificial permite dar alertas al humano para tomar una decisión. Dos, en Bogotá, Ágata, que es una iniciativa que dejó esta alcaldía, está generando ya resultados muy interesantes. Solo quiero contarles dos o tres. Uno, pilotos de detención biométrica en cámaras de vigilancia, y va a permitir cruzar listas de los más buscados, listas de las personas que se han perdido, y eso va a ser positivo, pero también en el futuro, lo que dice Daniel, ¿será que nos van a perfilizar, o va a ser el profiling de todos? Que cogió haciendo pipí en la calle, en la esquina, ya queda detectado por la imagen, y eso le puede generar un comparendo automatizado hablando del futuro. Y lo que pasa ahora, por ejemplo, en China, es que hay comparendos o multas, sí, pero un ciudadano tiene un puntaje, y cada que cometa algo que esté en contra de la normativa, en contra del partido de ese país, se le merma el score, se le merma el puntaje, y ese puntaje permite acceder o no a empleos, permite acceder a ciertos beneficios, y esa es la manera de controlar moderna que se tiene. Pero otros dos proyectos muy bonitos que tiene Ágata. Uno es todo lo que comentan de la alcaldía, se está leyendo en redes sociales, y por detrás la inteligencia artificial está permitiendo saber cuáles son peticiones, y entonces esas automáticamente se toman y se responden al ciudadano. Entonces está la alcaldía anticipando cualquier mensaje que enviemos, se está procesando por detrás, pero si tiene el perfil de ser una PQR, se le contesta al ciudadano de manera automatizada, de manera oficiosa y sin tener que pedirle al ciudadano. O sea, es un beneficio grande. Y otro es que por fin todos los datos de todos los ciudadanos, porque cada secretaría, cada entidad tiene un dato, están combinando todo como si fuera un CRM grandísimo del Estado para saber quién es el ciudadano que pide subsidio 2 veces, etcétera. Entonces, esos son los beneficios que por detrás está el del uso de este tipo de tecnologías. Y los usos éticos, miremos los beneficios, pero los usos no éticos tendremos que hacerlo, tenemos que determinar los controles, tanto en las empresas como en la normativa en general. Y, por ejemplo, para cerrar este tema de los controles, al 2030 todas las entidades del Estado tienen que digitalizar y automatizar todos los trámites. ¿Qué significa eso? Que ya está la norma, el decreto de la Nación con metas de cada año para que cada entidad logre, cada año se tiene que lograr un cierto de trámites digitalizados y automatizados, pero la automatización de los trámites que va a implicar que una máquina decide y no es el servidor público. Entonces, si la máquina se equivoca, el Estado se equivoca. ¿Cuál va a ser el control del Estado frente a ese tipo de decisiones automatizadas que puedan ser ilegales o no puedan ser correctas? Allí lo que en algún momento discutimos en el Gobierno Nacional es ¿por qué no a ese tipo de algoritmos? Ese algoritmo sea público, el algoritmo que tome la decisión sea público, que tenga escrutinio público y transparencia. ¿Cuáles son los métodos, los mecanismos para tomar la decisión? Que sean públicos. Son esos elementos que seguramente en los futuros proyectos de ley y las futuras leyes que tengamos en la materia van a ser recogidos. Bueno, pasemos a un siguiente bloque muy importante. No vamos a terminar inteligencia artificial porque todo está transversal, pero pasemos a hablar un poco del futuro de las personas y el futuro del trabajo. Y aquí es
las tecnologías implican varios también riesgos, varias oportunidades a las personas, pero ¿cómo podemos como personas afrontar también los retos que implican el uso de las tecnologías emergentes en el día a día? Y aquí aprovechemos que está conmigo al lado Juan David, pero Talento, ¿cómo está ayudando a que las personas se preparen para este nuevo reto de futuro digital? Ayúdenme con una respuesta. ¿Cuántos de ustedes, de 1 a 100, creen que el 63% de la gente está satisfecha con su trabajo? ¿Quiénes creen que el 63% de la gente está satisfecha con su trabajo? Alcen la mano, por favor, que ustedes crean que el 63%. Nadie. 45%. ¿Tú? ¿Ustedes? 2, 3, 4. 21%. 13%. La última cifra de Gallup dice que solo el 21% de la gente está satisfecha con su trabajo. Solo el 21%. Imagínense esta crisis en la que estamos viviendo en el mundo del trabajo, donde solo una minoría los lunes a las 6 de la mañana dice, qué rico ir a trabajar, o los viernes dice, ¿por qué se me acabó la semana? Es una minoría, realmente una minoría. Pero cuando ustedes van y le hacen doble clic a por qué es que la gente está enganchada con su trabajo, qué es lo que la hace que esté enganchada con su trabajo, empiezan a aparecer varios elementos que tienen que ver precisamente con lo que hoy la inteligencia artificial nos debería estar ayudando a resolver. Lo primero es que la gente que tiene claro cuál es el problema que resuelve en una compañía se siente con mayor satisfacción. Este es un país que en vez de decir libertad y orden, yo lo llamaría el país del chicharrón. Porque cuando uno va a las empresas y le pregunta a la gente, ¿usted en qué está? La mayoría de la gente le dice, resolviendo chicharrones. Y están resolviendo chicharrones porque todos de alguna manera se nos paga por resolver problemas en las compañías, pero muchas veces terminamos resolviendo problemas que o no son útiles, o no sabemos cómo le pegan a la estrategia, o para qué realmente se están ejecutando. Y entonces, acá viene una de las grandes preguntas hoy frente al futuro del trabajo, y viene la inteligencia artificial metida, y es, ¿cuáles son los objetivos que estamos nosotros resolviendo como profesionales? Hoy nosotros estamos dedicados en ProTalento a acompañar personas en la reconversión de carrera, y me refiero a reconversión de carreras que tenemos desde médicas que pasan a volverse analíticas o científicas de datos, o ingenieros que renuncian a su profesión, o paseadores de perros. Pero la mayoría de ellos, la gran pregunta es, ¿cuál es el problema nuevo que yo voy a resolver en la empresa en la que voy a trabajar? Y esa pregunta creo que es relevante hoy en la inteligencia artificial, y es, preguntémonos nosotros a cada uno de los que estamos acá, es qué problema sabemos resolver. Piensen ustedes, que si ustedes mañana los van a contratar en algo y usted le digan, ¿usted qué problema sabe resolver? ¿Ustedes qué contestan? Y a veces es complejo y difícil articular uno qué tipo de problema sabe resolver. Y entonces viene el segundo elemento de la inteligencia artificial frente al futuro del trabajo. Y es que hoy es más difícil reconocer qué tipo de habilidades necesitamos para resolver problemas. Ya no es tan fácil decir que necesitamos ser buenos programando o no, porque ya hay mucho de código bajo, de low code, que resuelve muchos problemas. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos pasa frente a la inteligencia artificial hoy, lo que más nos están contratando talento, nosotros estamos en 17 países, pero el perfil que más nos están pidiendo es gente que sepa escribir buenos prompts. Y usted dice, ¿de verdad? Me dicen, sí. Gente que sepa pedirle a la inteligencia artificial el resultado correcto. Entonces miren el problema que hay que resolver. Yo quiero que usted sepa escribir muy bien prompts. ¿Para qué? Para mi industria. Uno, ¿cómo se vuelve muy buena o muy bueno escribiendo prompts? Primero, pensamiento crítico. La segunda, que se vuelve sumamente relevante, y es la capacidad de creatividad para uno
ver información distinta y plantearla cuando está escribiendo un prompt. Y la tercera, que yo creo que es fundamental, es la ética, que lo estábamos hablando ahorita. Uno cómo cultiva y dónde cultiva esas habilidades, cómo las cultiva. Entonces a nosotros como profesionales tenemos hoy ese gran reto, y es la inteligencia artificial llegó para quedarse a la hora de resolver problemas en el mundo del trabajo, pero no es tan fácil entender cuáles son las habilidades que hay que desarrollar. Y esa es una pregunta que cada uno debería tener como profesional hoy preguntándose, primero, si está en ese 13%, 21% de gente satisfecha con su trabajo, y si no está, debería estarse preguntando cuáles son las habilidades que debería estar desarrollando. Y por último, Juan, se llaman los ingresos compartidos. Vamos para un mundo donde vamos a empezar a recibir regalías todos como profesionales por los productos que hagamos. Porque el capitalismo, si sigue como va, está en riesgo. Lo que acaba de pasar en Hollywood es que quienes se benefician del capitalismo, obvio porque son artistas y han recibido reconocimiento porque resuelven un problema a la gente, están diciendo, está en riesgo que yo reciba en los próximos años utilidades. Y nosotros hoy, en cualquier industria o empresa que estemos, vamos a tenerle que pedir a las empresas y vamos a empezar una nueva negociación diciendo, si yo participo en la creación de un nuevo producto o servicio, usted me tiene que dar una comisión, sea cual sea. Entonces, si yo escribo un código, yo escribo un prompt, o yo le ayudo a una empresa a solucionar un problema, vamos a terminar recibiendo regalías. Y aquí viene, yo creo que la gran oportunidad de generación de riqueza de nosotros con la inteligencia artificial. Y es porque, imagínense cada uno recibiendo un chequecito de $1000, o por las fotos que subimos y alguien utiliza para lo que sea de diseño, o porque participemos de la solución de un producto. Y creo que este es el cambio más importante de paradigma que trae la inteligencia artificial. Y es si nosotros como usuarios, creadores en la industria que sea, empezamos a participar de la generación de regalías, vamos a poder después, adivinen qué, pedirle que la inteligencia artificial empiece a pagar impuestos, lo cual en algún momento, de aquí al año 2050, no vamos a tener que trabajar para sobrevivir, porque la inteligencia artificial nos va a producir regalías, la inteligencia artificial nos va a pagar los impuestos y seguramente nosotros nos vamos a poder dedicar a solucionar otro tipo de problemas. No para ir muy lejos. Yo creo que el gran problema que tiene hoy la humanidad es un problema de que estamos supremamente solos. Que en Colombia año a año esté aumentando más del 30% los casos de suicidio es una muestra de que algo está fallando. Pero por el otro lado, que nosotros veamos que nuestros adultos mayores, que van a ser el 30% de nuestra población al 2050, la primera solicitud de riesgo que ellos dicen tener, según la Fundación Saldarriaga Concha, es sentirse solos. Mi pregunta es entre nosotros, ¿qué vamos a hacer como humanos para juntarnos? Y creo que ahí la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental, porque nos va a permitir, por ejemplo, les recomiendo que conozcan Brela. Brela es una plataforma que uno usa en muchos eventos para conocer gente. El futuro se parece más a Tinder de lo que menos imaginamos. Es mucho más parecido a Tinder, porque nos va a permitir en el celular diciendo la persona al lado comparte con usted principios, valores, júntense. Porque el gran problema que vamos a tener que resolver como sociedad es los solos que nos estamos sintiendo y los solos que vivimos en el día a día. Después de esta reflexión, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la fila donde... No, pero miren, hay un caso muy chévere que también está pasando en todas las discusiones del uso de la inteligencia artificial en las industrias, y por ejemplo es la propiedad intelectual y las marcas. ¿Cuántas personas hemos visto? Todos creo que hemos visto una imagen creada por la inteligencia artificial, una imagen de un evento, una marca creada por inteligencia artificial, y se volvió normal. Sin embargo, las discusiones, por ejemplo, en la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dicen que lo que cree la inteligencia artificial no es registrable. Y eso es un avance grandísimo. Faltará que lo diga la norma, pero hay consenso en eso. ¿Qué significa? Que no se podrá crear arte digital que sea registrable y sea protegido internacionalmente
porque no se protege la creación humana, no la creación de la máquina. Entonces, conceptualmente se está avanzando a eso. Pero eso quiere implicar que sí, y lo traje por lo que menciona Juan, es el PRON va a ser supremamente clave y lo menciona la OMPI. Lo que va a ser clave es ese proceso de creación de esa imagen en inteligencia artificial es protegible, porque lo hizo un humano y la creatividad de ese proceso va a ser registrable. Entonces vamos a, en el futuro cercano, digamos pocos meses yo creería o pocos años, vamos a tener un registro especial de procesos de creación de uso de inteligencia artificial y eso va a estar registrable. Entonces eso es un cambio significativo y creo que eso alinea esas discusiones mundiales con lo que menciona Juan David de los talentos. ¿Alguien quiere ampliar algo? Bueno, no, pues comparto completamente todo con Juan Aristizábal. Pero lo que acaba de mencionar Juan Pablo con respecto a los diseños puntualmente realizados por las IAs, ahorita marcas muy grandes como Ramo es una marca 100% no colombiana, porque ya lo compró un grupo mexicano, pero digamos que es como esta marca que tenemos desde chiquitos y llevamos como bandera a cualquier país al que vamos, ¿cierto? Ramo dice, apostemos a empezar a hablar de estas nuevas tecnologías. Primero compra Las Esquinas, me parece que fue para promocionar este nuevo producto con cripto. Ellos pensaron como que eso no, nadie nos va a comprar. En 2 horas vendieron absolutamente todo. O sea, toda la transacción fue con criptomoneda. Eso es una cosa muy impresionante. Y luego dicen, ¿qué tal si sacamos por LinkedIn y por nuestras redes una convocatoria para que diseñen una imagen por medio de IA, solo por IA, ¿cierto? Y fue muy, muy bien recibida, fue exitosa. Quisieron fidelizar una marca que ya está súper fidelizada, pero la fidelizó con la nueva generación, ¿cierto? Porque pues nosotros más o menos estamos en el mismo rango de edad, nosotros ya estamos muy fidelizados, pero no sé, nuestros sobrinos, los hijos de alguien que sea muy joven, no tiene a Ramo como nosotros tenemos a Ramo, pero si le muestro a Ramo a través de lo que ellos sí conocen, que son las nuevas tecnologías, pues vuelvo y fidelizo la marca. Entonces me parece que, y comparto mucho con Juanda el tema de estamos muy solos, pero tampoco podemos devolvernos mucho a volver a juntarnos todo el tiempo, porque entonces ¿qué pasa con los que no nacieron juntos? Mi sobrina nació en pandemia, y solo a los 6 meses vino a conocer personas. Ella nació ya confinada, entonces ella tiene una realidad completamente distinta. Para ella el contacto era absurdo, era como no me toquen, ¿cierto? Pues tocó meterla al jardín para que socializara. Eso es otra discusión. Pero yo creo que somos 2 generaciones muy distintas y cuando hablamos de grupos interdisciplinarios no podemos ser nosotros solamente, no podemos ser esta generación que pasó de lo digital, de lo análogo a lo digital, pues por lo menos yo, pues sí, casi todos, pues. Entonces ahí también tenemos que tener esas 2 miradas, porque yo no puedo ser interdisciplinaria solamente con mi mirada. También tenemos unas preguntas que nos están llegando, pero Juan David se tiene que retirar, pero antes de retirarse, como de este foro queda un informe público, ese informe se comparte con otros países, también con el Foro Mundial de Gobernanza de Internet. Quisiéramos dejar, para que pasemos a las preguntas, qué mensaje, qué recomendación de cada uno podemos tener de Colombia, para contar Colombia qué debe cambiar, qué retos debe implementar y cómo esto va a estar contenido en ese informe que va a ser público y se va a compartir especialmente a todos los países en los próximos días. ¿Qué recomendación en cuanto a uso de tecnologías, implicaciones, retos? Yo creo que estamos ante como un reto obvio, pero creo que básico que como ciudadanos nos obsesionemos por reconciliar la ley, la moral y la cultura. ¿Y eso qué significa? Colombia ya está avanzando cada vez más a tener reglas de juego, visiones legales,
pero por el otro lado la implementación y por el otro lado los hábitos individuales y colectivos están todavía no alineados con eso que queremos ser. ¿A dónde voy con eso? Con el primer ejemplo. La ley Mateo, ¿ustedes conocen la ley Mateo? ¿Alguien? Bueno, la ley Mateo es una ley básica de la Biblia y dice lo siguiente: a quienes tienen se les dará y a los que no tienen se les quitará. Y en el mundo del internet es supremamente importante la ley Mateo, porque ¿qué tiene que ver esto? A los que tienen internet, ¿qué tienen los que tienen internet? Acceso a información, acceso a contenido, acceso a un montón de oportunidades digitales y servicios. A quienes no tienen acceso a internet, cada vez más se abre la brecha con ellos. Si Colombia realmente es un Estado social de derecho y queremos avanzar en reducción de pobreza, mejoramiento de ingresos, nuestra obsesión debería ser como ciudadanos en que la Constitución se cumpla y que avancemos en todas las reglamentaciones, en las nuevas leyes, para que todos en Colombia empecemos por tener acceso a internet de muy buena calidad en todo el territorio, porque si no, la ley Mateo se nos está volviendo evidente en los territorios. Los territorios con mejor y más internet son los que más están creciendo, están trayendo más turismo, están trayendo más inversión, y creo que es una cosa que como ciudadanos podemos ayudar a darle la vuelta. Muchas gracias por haber asistido a este panel. Bueno, para complementar un poco lo que dice Juan, definitivamente la parte de la infraestructura es fundamental para que tanto la sociedad civil como el sector público y privado puedan ayudar a que el Internet de las cosas, la gobernanza de Internet, las nuevas tecnologías y todo, pues ayude al progreso del país. Definitivamente, otra cosa que quisiera aportar es el tema de generar la curiosidad frente a estas cosas. O sea, no podemos seguir pensando que porque estamos en otra generación, que eso no nos va a tocar, que solamente es para las generaciones venideras, porque definitivamente la tecnología ahora avanza a un 10x, a un 20x impresionante. O sea, nos demoramos 10 años en pasar del email a la videollamada, pero ya luego de empezar a desarrollar tecnologías como el metaverso nos demoramos 3 años en desarrollar una economía de criptomonedas que mueve el mundo y mueve los negocios a, por ejemplo, la creación de las CBDCs, las criptomonedas para los gobiernos. Es decir, ya la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces no podemos seguir con la mirada, ni los gobiernos, ni las empresas, ni las personas naturales, pensando que no nos va a tocar, que no nos va a servir o que no lo vamos a necesitar. Definitivamente, desde las instituciones debemos generar una educación para cortar esta brecha y ayudar a que la población cada vez adopte esto de manera más rápida y eficiente. Bueno, Karen acaba de decir algo, las generaciones venideras. Las generaciones venideras somos nosotros. O sea, no, ¿cierto? Porque pues siempre estamos pensando en el futuro de, no. Esta es la generación venidera, esta es la generación que hoy se está preguntando, que hoy se está diciendo, esto hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces yo creo que definitivamente como ciudadanos, como profesionales, como instituciones públicas, privadas, nos tenemos que empoderar y creernos desde ya. Definitivamente esto es un tema de educación. Lo que no conocemos nos da mucho miedo, muchísimo. Entonces hay que educarnos, pero esa educación no puede ser esa educación tradicional, pupitre y no sé, sí, pues lo que entendemos por educación tradicional. Tenemos que ser un poquito mucho abiertos con este tema. El miedo hace parte, pero pues como dicen estas frases de que uno se encuentra por ahí en Pinterest, con miedo y todo, pero vamos a hacerle. Entonces yo creo que es eso, pensémonos como personas que debemos hacer el cambio y no pensemos que le vamos a dejar el país o esto a mis nietos y al futuro. No, es que este es el único futuro, ¿cierto? Este es el único momento que tenemos y pues eso ya tendrá unos frutos. Definitivamente para mí la educación, lo que decía Juan David, obsesionémonos porque todos tengamos acceso a la información y eso hoy se llama Internet. Entonces esa sería pues como mi gran apuesta como ciudadana. Pues yo como que me imagino un poco esto del miedo que se siente con el escenario, con la problemática, como si fuéramos en la oscuridad iluminando con una linterna y hay mucha bruma.
y no podemos ver muy lejos, pero tenemos que seguir avanzando. Entonces yo diría que la recomendación es que avancemos con confianza, pero con seguridad, pero sobre todo muy alertas, porque creo que hay muchas externalidades negativas en todo, ¿cierto? Toca estar poniendo parches todo el tiempo, toca estar viendo qué puede salir mal de un intento de que algo mejore. Siempre va a pasar. Entonces, por ejemplo, ahorita me quedé, qué lástima que Juan David no lo haya escuchado, pero yo me quedé pensando, ¿y si esa IA que empieza a pagar impuestos luego me empieza a reclamar otros derechos laborales? Derecho al voto, o ya hay IAs gobernando, digamos, un partido político, hay otra que está controlando un colegio en algún lugar, y pues eso es lo que yo me imagino, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en esos escenarios? Hay que empezar a ver qué parches hay que poner a futuro, y creo que no hay otra forma. Yo creo que por lo menos a mí me apasiona y me emociona más bien como esa idea de ir como con sustico entre todos, pero hay quienes van a optar por el miedo y la quietud. Yo creo que ese es un error, entonces mi recomendación sería caminar con confianza, pero con cuidado. Bueno, y finalmente también como comentario para que quede en los informes del foro, tenemos que inspirarnos de los fundadores de Internet. ¿Y por qué inspirarnos? El modelo de gobernanza de Internet debe transformarse porque las tecnologías emergentes se están integrando a Internet y son la nueva realidad. ¿Y por qué digo inspirarnos? Porque ese modelo de que múltiples partes colaboraron para crear Internet tiene que seguir para crear las reglas de funcionamiento de las otras tecnologías en Internet o a través de Internet. Y eso es supremamente clave. Muchas personas se juntaron a crear los protocolos de Internet. El protocolo WWW es gracias al esfuerzo de comunidades técnicas. Y los diferentes protocolos de Internet, cómo funciona la infraestructura, cómo se conectan de un lado a otro, cómo se comunican las máquinas, es gracias a las diferentes comunidades de ciudadanos y expertos que han logrado esto. Yo creo que 5 proyectos de ley de inteligencia artificial en este momento creados en escritorios no es una idea muy clara de cómo regularse Internet. Esto debe partir de la sociedad civil, de las comunidades técnicas. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo la oficina de representante Carvalho va a eso, a escuchar las diferentes partes y agruparlos todos en una propuesta. Creo que ese es el modelo que debe seguir para regular las tecnologías que disfrutamos en el mundo digital. Y otros esfuerzos en el mundo han pasado, y quiero mencionarles, acabo de hacer cuenta de 6, 7 ejemplos en el mundo. Todos los temas postales, cuando se enviaban cartas a principio de final de 1800, fue la Unión Postal que le dijo hay que tener códigos postales, cada país tiene un identificador para que funcione el mundo y se crearon las reglas postales. Luego para que los teléfonos pudieran comunicarse mundialmente también, por eso en Colombia tenemos más 57 y eso fue una comunidad global que dijo esta es el estándar mundial para que funcione el mundo de las telecomunicaciones por teléfono. Luego la firma electrónica. Cada país tiene una norma de firma electrónica, pero eso fue una propuesta de Naciones Unidas para que todos tuviéramos una ley modelo. No fue a Colombia tan brillantes que crearon la ley, no, fue una propuesta mundial. Lo mismo los delitos informáticos. Todos tenemos en todo el mundo los mismos delitos informáticos y fue una iniciativa de Estados Unidos para que todos adoptaran unos mismos tipos penales informáticos. Ciberseguridad. Tenemos reglas de ciberseguridad que está promoviendo el Consejo de Europa, no es la Unión Europea, es el Consejo de Europa, y a través del convenio de Budapest y sus protocolos están tratando de establecer las reglas de cómo funciona la cooperación en ciberseguridad. Comercio exterior ha funcionado también a partir de las reglas de la unidad de las Naciones Unidas y las reglas de cómo es el comercio de mercancía del mundo. Marcas, propiedad intelectual, todos los países tienen las mismas normas. Esos 7 ejemplos muestran que podemos lograr como humanidad tener reglas unificadas y yo creo que el reto de estos foros es tenemos que establecer reglas y desde las comunidades técnicas, la sociedad civil, tienen que salir las propuestas. Si no lo hacen unos, tenemos que unirnos a sacarlo todo. Entonces, esa es creo que la gran conclusión que quede como mensaje de Colombia para todo el mundo. Bueno, tenemos muchas preguntas, no sé si muchas, pero adelante. Por el chat de la transmisión nos llegó una pregunta de Ilva Guzmán. Dice, ¿qué papel juega la comunicación en la integración de la inteligencia artificial para promover la cultura y fortalecer la identidad como país? Daniel.
Es como pregunta de tesis, ¿cierto? No sé si responder como Suso, perdón el referente tan paisa. Pues yo creo que la comunicación en general tiene el reto de encontrar puntos medios, ¿sí? Tiene el reto de traducir, de convertir algo que es complejo en algo simple, y en temas de innovación y tecnología eso siempre ha sido, creo yo, de lo más difícil, ¿cierto? Puede que en los sectores industriales y académicos se logre, pero creo que traducirlo y llevar todo esto a la ciudadanía es un reto central. Entonces, de pronto en línea con lo que planteaba ahorita Catalina, pues creo que esa fase educativa, la construcción del pensamiento crítico del que hablaba ahorita también Juan David, ese es el rol hoy, creo yo, de la comunicación, como de generar de suavizar esas tensiones a partir de la comprensión real como de la situación. Creo que también de parte de la comunicación, los canales por los que se dé esta comunicación. Definitivamente debe haber una comunicación que traduzca un lenguaje práctico, fácil, comprensible, todos estos temas de la inteligencia artificial, pero también son muy importantes los canales y los medios por los que se haga. Definitivamente muchas personas no podrán de pronto acceder a esta información, lo harán departamentos, ministerios o entes gubernamentales, pero una persona en un colegio o en una universidad que esté pensando si su carrera le va a servir para algo cuando termine o no, de acuerdo a la inteligencia artificial, hay que encontrar los canales para llegar a todos esos puntos con ese lenguaje práctico para que la gente encuentre tranquilidad y se lance un poco a esa adaptación a la inteligencia. Y finalmente, en cuanto a comunicación, yo creo en la transparencia y la información, y no hay que prohibir. Si quiere crear Bambuco, cumbia, que la inteligencia artificial la cree, que la cree, pero que se informe, que se indique, esto es creado por inteligencia artificial, esto no es parte del patrimonio cultural del Bambuco. Eso es bueno, que se dé regalías a los, por ejemplo, en San Basilio de Palenque, los palenqueros, si se quiere crear una especie de imagen, video, que digan los palenqueros, bueno, créelo, infórmele que esto hace parte de una creación autónoma de la inteligencia artificial y págale regalías, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que información, transparencia y regalías también es un buen modelo, lo miraremos. Bueno, hay otra pregunta por allí, bueno, hay dos. Si quieren se acerca. Listo. Primero, gracias por los aportes. A mí también me gustaría tratar, antes de las preguntas, como algunos puntos, y es que yo también resalto mucho el tema de la gobernanza corporativa, y es muy importante en la aplicación de la AI, y más de las empresas que están generando estas tecnologías. Un caso muy interesante es OpenAI, que también es el boom ahora, y cómo ha trabajado, o en Estados Unidos ha tratado de trabajar mancomunadamente con la legislación federal, y no solamente con la legislación federal, sino con otras empresas tecnológicas, de alguna manera poniéndose autolímites. Y me gustaría hacer un paralelo con los ODS, que los ODS no son vinculantes, es decir, nadie está obligado a cumplir los ODS, sin embargo es una hoja de ruta que se debe seguir. Y muchas empresas, si bien los ODS fueron pensados en primera medida para los estados, muchas empresas en su gobernanza corporativa los han adecuado. Entonces es como un buen paralelo para marcar un paso de cómo se debería hacer o cómo se podría hacer con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Asimismo, en cuanto al cibercrimen y la ciberseguridad, me gustaría tratar un tema que el moderador pues lo trajo a colación, pero es que si bien Estados Unidos quizás puso unos protocolos, pero es un tema todavía muy sensible, porque no es algo que esté de alguna manera aceptado. Incluso ahorita en la guerra ruso-ucraniana ha sido algo que se ha hablado mucho, y de alguna manera, de hecho fue Rusia la que en 2018 llevó al secretario general de Naciones Unidas para crear una convención dentro de Naciones Unidas y que se firmara entre los estados y que fuese vinculante. En ese sentido, lo que quiero también decir es que la velocidad entre los hechos y el derecho no es la misma, ¿sí? Y no se puede buscar tener una regulación prácticamente dura o rígida respecto a esos temas, porque es algo que está cada vez avanzando y el derecho no va a poder legislar sobre algo que todavía no existe o no sabemos qué va a suceder. Entonces, aquí es donde se vuelve importante también una cooperación judicial a nivel internacional,
no solamente, quizás como lo decía el representante, el jefe del gabinete del representante Daniel Carvalho, de que si bien no es copiar lo que otras legislaciones en otros países han hecho, sí es estar en línea y articulados, porque de nada sirve que, por ejemplo, opere un cibercriminal, no sé, en Rumanía y que en Colombia no haya ninguna articulación con la legislación de allá. No se va a poder nunca judicializar y pues sí. En cuanto a las preguntas, en este foro se trató algo que era el derecho a la desconexión. ¿Qué papel juega dentro de esto que hablamos? Porque listo, queremos que todo esté conectado y yo también estoy de acuerdo porque pues si no estamos conectados, como bien lo dijeron, no vamos a tener acceso a estos beneficios. Pero ¿qué papel juega aquí el derecho a la conexión? Y lo segundo es que para mí no fue muy claro cuando ustedes hablaban de AI, porque es que hay muchos tipos de AI y creo que se centraron en la AI generativa, que es lo que utilizan prompt, pero no todo utiliza prompt, no toda la AI es AI generativa. Entonces, quizás para todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, quizás dejar qué tipos de AI existen. Bueno, empecemos por los temas regulatorios. Gracias, hombre. Sí, yo la verdad siento que, pues como con lo que planteas de los ODS, puede ir en los dos sentidos, ¿cierto? Como que también se puede incluso leer un proyecto de ley sobre IA desde los ODS, cómo la IA puede ayudar a resolver incluso algunos ODS, entonces pesco eso porque creo que nos ayuda mucho para el proceso en el que estamos. Y también el tema de cooperación judicial, esas fronteras y esa complejidad de las fronteras, creo que es algo que no teníamos tan claro, pues como tan aterrizado y lo tomo de tu intervención. Yo no estaría tan de acuerdo con que no se pueda tener una legislación rígida sobre algo que va evolucionando. Yo creo que los derechos son algo que se puede ir también regulando, ¿cierto? Como que podemos ir un poquitico detrás de los avances, sabiendo que es abrumadora esa velocidad, como comenzaba yo ahorita mi intervención. Entonces, pues eso, como que quisiera como capturar esas ideas de lo que dices. Gracias. Bueno, frente a los temas de cooperación, especialmente en temas de cibercrimen, yo creo que sí se ha avanzado, pero falta mucho más implementación. Y Colombia, con la aprobación del convenio de Budapest hace 2-3 años, dio un primer paso, pero no se ha implementado concretamente todo lo que está allí en el convenio de Budapest. Por ejemplo, tuve la fortuna de ser parte del equipo negociador del segundo protocolo del convenio de Budapest, donde sí se establece ya reglas específicas de cooperación, cómo deben funcionar. Cada país tiene que crear puntos 24/7, es decir, responsables, enlaces, donde un país pasó algo, inmediatamente comparte información sin orden judicial, porque es un tema de inmediatez también para resolver un cibercrimen. Y es cierto que algunos países han querido también implementar y querer también promover su propio modelo. Pues Estados Unidos es uno, pues desde el inicio de Internet, Estados Unidos es el creador de Internet y el Departamento de Comercio estableció las reglas básicas de funcionamiento de Internet. Y eso es parte de la historia que hay que contar. Cuando sucedió los primeros Wikileaks de que Estados Unidos está espiando los diplomáticos en todo el mundo, eso generó otra transformación del mundo y la gobernanza de Internet, porque Rusia, China empezaron a decir, pongamos reglas mundiales. Y esto fueron las diferentes iniciativas que se promovieron en Naciones Unidas para hacerlo, incluso Brasil con Dilma Rousseff, no sé si pronuncio bien, perdón, Dilma, la expresidenta Dilma, creó en Brasil el marco de gobernanza de Internet, que es una ley y establece como algunos aspectos básicos de cómo es gobernanza Internet en ese país, pero también promovió temas en Naciones Unidas de las discusiones, bueno, quiénes son los que deben tomar las reglas, y a partir de allí también nació un poco y se promovió un poco más el foro de gobernanza de Internet mundial. Yo creo que los países no se van a poner de acuerdo en temas tan de alto calado, pero nos toca a la sociedad civil complementar, hacer ese esfuerzo de complementar estas reglas y asegurar que la cooperación funcione. Aquí hay varios puntos 24/7, uno lo tiene el Ministerio de Justicia, otro lo tiene Fiscalía, otro lo tiene Policía. Y creo que esa articulación estará ahora en la nueva agencia de ciberseguridad, que tiene pros y contras,
Vamos a ver hasta dónde llega la ley en el Congreso, pero creo que sí es necesario, porque todos los países también lo están creando, puntos concretos de agencias que se encarguen de la ciberseguridad, porque está totalmente atomizada en diferentes instituciones, falta de liderazgo de unas y otras, incluso lastimosamente ministerios como el Ministerio TIC, 2 años perdidos en ciberseguridad, los últimos 2 años los recuperó justo antes de los ataques cibernéticos grandes que todo el país, justo antes los recuperó y volvió a nombrar a las personas técnicas. Pero bueno, sigamos con las preguntas y seguimos ahorita con la de inteligencia artificial. ¿Eso contestar? Bueno, Sebastián nos pregunta por los tipos de inteligencia artificial. Claro, expusimos o mencionábamos las más comunes, ¿cierto? ChatGPT, todas las de diseño, todas las de copies, ¿cierto? Pero la industria textil, manufactura, utiliza IAs predictivas. ¿Eso qué significa? Que ya no tengo 28 técnicos revisando cómo se comportan ciertas máquinas, sino que tenemos unas IA que en menos tiempo me dicen si voy a tener fallas en el futuro. ¿Eso en qué se traduce? En plata. Porque si yo sé con anterioridad que una máquina se me va a dañar, pues actúo. Entonces, no solamente está, digamos, que en esa industria creativa o innovadora, no sé cómo más la pueda llamar, o cultural, sino que sí se está utilizando en términos ya industriales. Entonces tenemos las de predicción, o sea, como un poco los ingenieros industriales dedicados a este tipo de cosas ya se están apalancando o acompañando estas IA. Definitivamente los CRMs los conocemos hace mucho, pero ya tienen una capacidad mucho más grande para también hacer predicciones. Entonces, súper interesante y qué bueno que lo pusiste, porque sí nos quedamos siempre como en esas dos. Karen también tiene otras. Quería decir que de pronto nos centramos mucho en OpenAI porque fue como salió la inteligencia artificial, no está desde noviembre del año pasado, o sea, la inteligencia artificial lleva más años, en noviembre del año pasado la conoció el mundo como una herramienta a la que podemos acceder nosotros, pero ya las compañías, como bien lo dice Cata, vienen accediendo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la IA reactiva, que es la que, por ejemplo, tiene ¿cómo se llama el aparatico que uno le da la orden que ponga música? Alexa. Entonces, ok, Google, exacto, como órdenes limitadas y memoria reactiva, ciertas instrucciones que se van a seguir a partir de otra instrucción. Entonces, ya la venimos conociendo, ya venimos interactuando con ella desde hace muchos años, pero solo ahora, gracias a OpenAI, a esta empresa privada que la pone a disposición la inteligencia artificial más potente, que es la superinteligente, es decir, la que tiene la capacidad de tener un feedback con la persona con la que está interactuando. De pronto por eso solo nos centramos en esa, pero muchas gracias por traerlo a colación. Sí, y también pues hay otras adicionales, está el Deep Learning, que permite obviamente generación también de conocimiento, las redes neuronales que permiten también, cómo funciona un cerebro, permite conectar diferentes puntos y tomar una decisión específica, como otro tipo de inteligencia artificial. Es decir, si no sé más, son 6, 7 tipos de inteligencia artificial. Dependiendo también del mecanismo de creación de inteligencia artificial, puede tener combinación de una o varias, pero hay una que se habla poco, todavía no recuerdo que tenga un título, pero yo creo que Karen lo acaba de mencionar, es la superinteligencia artificial, no sé, llamémoslo así porque no sé si se llama así, pero hay 2 casos muy específicos o 3. Uno, Facebook, no recuerdo en este momento el nombre del proyecto, es un nombre muy bonito, pero no me recuerdo en este momento, creó una inteligencia artificial que tuvieron que desconectarla porque creó su propio sistema de lenguaje y se comunicaban las máquinas. Entonces lo suspendieron, ¿no? Y este caso público está documentado, está la experiencia, es maravilloso. El segundo caso, y mucho ojo, el proyecto Q de OpenAI, que ocasionó todo lo que estaba pasando en estos días, que es un proyecto que es de superinteligencia artificial que puede generar riesgos para la humanidad. Y por eso posiblemente fue que lo sacaron la Junta Directiva. Vamos a ver qué pasa en los próximos días cuando se haga más información. Y hablamos también. Y hay otra inteligencia artificial. Y sobre inteligencia artificial, el único que ha indicado cosas concretas es, por ejemplo, la que recuerda la Cruz Roja Internacional en el año 2017-2018 indicó si una máquina
toma la decisión de una tiene que tomar la decisión de una vida, la decisión la tiene que tomar un humano, y es una regla de la Cruz Roja. Eso es para que sigamos hablando de tema. Hay como 5 preguntas acá, adelante, y 5 minutos. Acá, muy rápido y para ir directo al punto, me paro porque me dijeron que me pusiera de pie. Es un poco lo siguiente, yo este año tuve el chance de estar en varias discusiones sobre el tema de inteligencia artificial, no solamente acá en Colombia, sino en otras partes y en otros foros. Y a mí tal vez una cosa que me preocupa es que nosotros no estemos teniendo las conversaciones correctas en países como Colombia. Ahorita, hace algunos días salió una entrevista que le hicieron en un periódico en Brasil a Mandip Gill, que es el enviado de las Naciones Unidas para Inteligencia Artificial, y le preguntaban a él qué pensaba un poco del sur global y qué va a pasar con sus datos y qué va a pasar con su uso de inteligencia artificial. Yo creo que digamos, hay que ser honestos sobre el tema. Claramente Colombia, como con otras tecnologías, no va a ser un líder en producción de esas tecnologías, pero eso no quita que va a ser un consumidor importante, porque mal que bien tenemos 50 millones de personas, no son tantas, pero son 50 millones de personas. Yo quería pronto preguntarles a ustedes, y un poco entendiendo esa lógica de dónde estamos parados nosotros, cómo podemos entrar mejor en esa discusión y cómo podemos de verdad defender realmente los que deberían ser nuestros intereses en ese ambiente internacional, ¿no? Porque claramente ya lo hablaron ustedes, la discusión la está moviendo China, la está moviendo la Unión Europea, los Estados Unidos, pero nosotros, ¿cómo hacemos como colombianos o como latinoamericanos para lograr entrar en esa discusión, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de la representatividad es importante para todas las tecnologías, pero tal vez más para una como inteligencia artificial, que puede ser, digamos, tan propensa a bias cuando no está entrenada, digamos, con los datasets correctos? Gracias. Yo creo que eso fue justo uno de los puntos con los que partimos esta conversación con Juan Pablo y con este equipo que estamos construyendo un proyecto de ley sobre inteligencia artificial. Como les decía ahorita, yo llegué con la inquietud sobre todo muy específica de cómo esto estaba impactando a los artistas, a los creativos, y luego nos tocó decir, no, toca comprender más bien un marco general. Pero lo que dices es algo que incluso cuando hablamos del referente o de varios referentes, pues veíamos esa tendencia, que esos referentes pensaban sobre todo en las reglas, las condiciones para producir, para generar, para ser una empresa que genera este tipo de desarrollos. Lo que planteamos nosotros al darle la vuelta y no hablar, no huyendo del enfoque de derechos, no deshaciéndonos del referente europeo, porque nos ilumina, pues nos da una línea, sino pensando justamente como consumidores de esos desarrollos, cuáles son los derechos que están en riesgo, ¿cierto? Por esa razón es que le dimos un poco la vuelta y que hablamos ya no de un enfoque de riesgos, sino de un enfoque de derechos, de los derechos laborales, de los derechos culturales, en fin, como que atendiendo lo que dices es justamente que le dimos la vuelta. No sé, Juanpa, si... Creo también que para que haya una participación activa de los colombianos en las discusiones internacionales debe partir de la representación en los gremios nacionales que ya existen, por ejemplo, en cuanto al Ministerio de las Tecnologías, en la Cámara de Comercio, por ejemplo, los departamentos de innovación, que de esos lugares esos gremios que ya existen creados y que representan a la industria, o bien a la industria o bien a la sociedad civil frente a estos intereses, de allí, como bien dices, debemos tener enviados que participen de foros internacionales donde puedan aterrizar esa información acá y también manifestar pues, lo que está sucediendo en el país, ¿no? Como poner al día al mundo de en qué parte va Colombia frente a eso y poder abstraer un poco de eso y aplicarlo acá. De acuerdo. ¿Hay tiempo para otra pregunta o...? Yo tenía… Si no, ahorita la salida, tranquila. Vale. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el panel, súper interesante. Me gustó muchísimo. Tenía dos reflexiones o preguntas en relación con los riesgos, ¿no? Digamos que justo esta mañana tuvimos el panel de brecha digital y pues lo que nos preocupa, digamos, a quienes trabajamos en estos temas es que hasta dónde la inteligencia artificial va a generar una brecha de conocimiento y brechas sociales y económicas aún más altas. Tenemos personas en poblaciones rurales alejadas, niños, niñas, jóvenes que no saben que un computador existe, que no tienen internet. Y ahora Juan David estaba hablando
de todos los puestos de trabajo nuevos que se están creando con la inteligencia artificial, pero eso es una realidad para gente hiperconectada que ha podido desarrollar todas sus habilidades digitales en distintos niveles. Pues la brecha de conocimiento que va a generar la inteligencia artificial, pues no es culpa de la inteligencia artificial, pero sí es bueno que en el proyecto de ley que están diseñando tengan en cuenta que la conectividad es un mínimo básico. No es suficiente, pero sí es un mínimo básico para no generar más brechas entre las poblaciones que hoy día ya no tienen ninguna oportunidad, y estamos hablando que Internet pues es un derecho humano, hablamos de las ciudadanías digitales que son posibles a través de Internet, entonces que esto sea una realidad para muchas poblaciones que no están acá representadas. Y por otro lado, Juan Pablo hablaba de los sesgos raciales de la inteligencia artificial, y es importante también reconocer tristemente todas las violencias hacia las mujeres que con la inteligencia artificial se han ido fortaleciendo. Supongo que todos escuchamos los nudes de Rosalía que se publicaron, que con inteligencia artificial, que se produjeron y se difundieron y que la afectan a ella, digamos, y claro, ella es una mujer empoderada, una imagen pública que tiene las herramientas para tratar esta situación, pero es que la inteligencia artificial está generando muchas imágenes, muchos contenidos que vulneran los derechos de las mujeres. Tristemente también, a medida que evolucionan las tecnologías, evolucionan y aparecen nuevas maneras de vulnerar los derechos de las personas que ya están vulneradas en el espacio digital, como las mujeres, niños, niñas jóvenes, población LGBTIQ+, etcétera. Eso, gracias. Si tienen alguna reflexión sobre el tema de género sería interesante y ojalá en el proyecto de ley también esté incluida. Gracias. Muchísimas gracias por lo que acabas de decir y por la información que acabas de traer. Mira, voy a ser una defensora aquí de la inteligencia artificial y de todas las nuevas tecnologías emergentes. Lo malo no es la herramienta, lo malo es lo que el ser humano pueda hacer con ella. Y para eso debemos generar lo que tú dices, una educación, una conciencia, ser muy enfáticos en que la parte ética esté muy presente en el momento de producir estas herramientas, pero como tal, la humanidad siempre ha hecho lo que ha querido con las herramientas. Algunas personas han hecho cosas muy buenas, a otras personas las han utilizado para cosas negativas. Todos los inventos siempre están, digamos que, a merced de que eso suceda. Pero sí, muchas gracias por traer eso a colación y muchas gracias por recordar también que el tema de las minorías y de las mujeres y todo tiene que ser muy tenido en cuenta para el momento de la legislación. Bueno, de acuerdísimo, primero contigo, con Karen, y también soy una defensora de la inteligencia artificial, pero no dejo de ser mujer, minoría, y ser humano. La inteligencia artificial yo la comparo un poco con las tarjetas de crédito. Yo vengo de la banca. Entonces, la tarjeta de crédito es una solución inmediata, ¿cierto? Me presta plata, compro rápido y todo bien. Es lo mismo el Internet y es lo mismo la inteligencia artificial, ¿cierto? Necesito una tarea, voy, consulto, chao, salí. Si tú no sabes manejar tu tarjeta de crédito, vas a ir a la quiebra. Vas a ir a una central de riesgos, vas a estar endeudado hasta el cuello, ¿cierto? Y lo peor es que la banca me sigue dando tarjetas de crédito. Y uno dice, pero venga, estoy en la quiebra, o sea, le debo todo y me la sigue dando. Así es el Internet y así es la inteligencia artificial. Pues yo se la pongo, usted verá cómo la utiliza. Entonces la educación fundamental, que es como lo que hemos, y vamos concluyendo también, ya nos están haciendo ojitos por acá, y definitivamente, y esto sí se lo dejamos a la gente que hace las leyes para este país, conectividad para todos. O sea, la brecha existe, va a existir y va a seguir existiendo. Hay que ser muy conscientes de eso y no romantizarnos tanto porque es real. Pero, hombre, si podemos mitigar esa brecha, sería ese sueño bonito. Eso es como también conclusión. Y no, pues muchas gracias por ponernos esta mirada tan buena de todo lo que hemos hablado. Bien. ¿Cómo están? Muchas gracias por la información. Quiero unirme a la conversación que hicieron anticipando mi participación y seguramente con lo que estaban conversando, y es que una de las particularidades de este panel era potenciar la transformación, por supuesto, a través de mecanismos digitales. Hablaron del sesgo
me gustaría que ahondaran en un reconocimiento o en una idea de cómo no expandir la deficiencia de la inteligencia humana en las inteligencias artificiales. Yo lo digo por una particularidad básica que estaban hablando ahí de dos personas que fueron sesgadas porque la inteligencia hizo X, Y, Z. No estamos muy lejos, voy a poner un caso particular que me dio, su conversación me dio paso para exponerlo. Veníamos entrando al edificio y la persona de seguridad nos cierra la puerta. Y entonces dice, es que esa persona viene fumando marihuana. Y no era marihuana. Yo conozco a personas que venimos del territorio, venimos de Antioquia, nos conocemos y conozco las prácticas ancestrales que hacen porque vienen recorriendo caminos con comunidades indígenas. Él llevaba un tabaco en la mano y antes de entrar a la institución apagó el tabaco, ingresó y para la persona de seguridad eso era marihuana. Ahí hay un sesgo. Imagínense si no existiera la humanidad que me señala, sino la inteligencia artificial. Entonces, uno ya tendría prohibida el ingreso esa persona. De hecho, venía conmigo, yo le dije, oye, lo que estás haciendo es un sesgo, es señalar. Y dijo, espera un momento porque tengo que pedir permiso a ver si pueden entrar o no. No estaba haciéndolo dentro de la institución, estaba fuera. Entonces, imagínense entonces la inteligencia artificial actuando como controlador de eso, sesgando. Y voy a derechos condicionados. La inteligencia tiene derecho. Si lo estamos viviendo en la presencialidad, pues imagínense en la virtualidad. Y lo otro es sesgo del territorio, claro. Esto es Bogotá y hay particularidades, y tú lo decías, hay vestimentas, acciones. ¿Qué pasa con la gente que viene del territorio de la ciudad? No pueden existir, no pueden habitar porque desconocen todo ese tipo de cosas, porque el internet no llega hasta el corregimiento, hasta la vereda, o porque se desconocen las prácticas del territorio. Entonces, más es como ustedes desde la institución, si es posible, qué lástima que se haya ido la persona que hace el tema de la ley, para que quede incluido además, o quedara incluido incluso dentro de la conversación o de la memoria, que no podemos seguir expandiendo la deficiencia de la inteligencia humana en este tipo de temas digitales. Don Fusilado, yo siento que tienes toda la razón. Primero, también, ¿y si fuera marihuana qué? Bueno, no, realmente a lo que voy es a que hay muchos problemas conexos. Esto es un asunto complejo en el sentido de que es una maraña. Complejo en el sentido de que son muchas problemáticas que se hibridan y se interconectan. Entonces, estoy de acuerdo con la compañera que planteaba esa necesidad de la conectividad. Está claro que sin ese punto, pues el resto de avances que permite justamente la tecnología, pues no van a estar. El asunto es, digamos, de algo que he aprendido sin ser abogado de crear leyes, y es el de la unidad de materia. Uno tiene que saber de qué es esa ley y es de eso y nada más, porque si uno le empieza a colgar cosas, luego se cae por inconstitucional o por unas revisiones que por supuesto hay posterior a que se convierta en ley. Entonces nos toca ser muy cuidadosos porque no solo está el de la conectividad, está lo que planteas de la desinformación y los fake news y en general cómo consumimos la información que tenemos. No es solo el acceso, sino es qué hago con ese acceso, porque pues si el acceso lo que está haciendo es embrutecerme más, o en oposición a lo que planteaba Juan David ahorita, que también hay una externalidad negativa en eso de que nos acerquemos más, pues entonces estamos viviendo en burbujas sociales y estamos juntándonos solo con los que piensan iguales y estamos extremándonos contra los otros. Entonces, pues eso quiero plantear, como que hay un montón de problemáticas que se interrelacionan con esta, pero en el momento ya, digamos, técnico de construir esa ley, toca ser muy cuidadosos para que no se caiga justamente, como que toca cuidarla desde ya, porque eso se sabe después, cuando haya pues como la Corte Constitucional decida si efectivamente se aplica o no. Entonces, pues de nuevo, entiendo la necesidad de esos otros temas, pero nos toca revisarlo como con mucho detalle. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos agradecerles a los panelistas, a todos los asistentes por haber estado. Sé que este es un tema muy profundo, solo hemos tocado una capa muy superior y esto tiene un nivel bastante intenso por detrás y el largo y ancho. Pero también un reto para Daniel. ¿Qué tal si seguimos estas discusiones
audiencias públicas, esto requiere más participación. Entonces, esa inquietud es supremamente válida. Yo creo que también esos foros son importantes, pero también otros escenarios donde se pueden generar ese tipo de inquietudes. Yo creo que reto. Es que me quitas la palabra, se me olvidó cerrar con eso y es con que cualquier comentario que tengan, yo creo que este es el espacio también. Nosotros, justamente entendiendo que hay otras iniciativas de ley que quizá no atienden a lo ideal, pues estamos abriendo este proceso. Entonces, no sé, Juanpa, si te parece, y junto con este proceso en el que estamos con universidades, pues podemos compartirles a quienes quieran comentar ese documento que está en borrador, ¿cierto? Está en borrador, si se lo quieren filtrar a otro congresista, mal hecho. Pero nosotros no somos celosos con el conocimiento, entonces creo que lo podemos proponer, Juanpa. O una audiencia pública, sí, de acuerdo, compartir el documento y que luego lo conversemos a lo que quieran como colectivo, porque esa comunidad científica que hablabas ahorita, Juanpa, la necesitamos, estamos muy abiertos, claro que sí. Bueno, muchas gracias al moderador, a los panelistas. A continuación, invitamos a Paula Otegui, del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, LACNIC. Nos acompaña de manera virtual para contarnos un poco sobre el programa Líderes. Paula forma parte del staff de LACNIC desde 2011. Actualmente se desempeña como coordinadora de relacionamiento multisectorial de LACNIC. Entre las actividades, sí, el aplauso, no le... Entre las actividades más destacadas de Paula es que lidera el desarrollo de los programas Líderes y de la LACNIC, así como también el apoyo a iniciativas nacionales, regionales, subregionales y juveniles del Foro de Gobernanza. Es licenciada en Relaciones Internacionales con distintos estudios en Gobernanza de Internet e integra actualmente el Grupo Asesor Multisectorial del Foro de Gobernanza de Internet. Bienvenida, Paula. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Señor, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a participar de su encuentro a nivel local Colombia. Felicitarlos por las discusiones que están teniendo. El panel anterior fue sumamente importante, siempre necesitamos más tiempo, ¿no?, para seguir discutiendo de estos temas y eso es súper positivo. Justamente ayer estuvimos, yo les estoy hablando desde Montevideo, Uruguay, y ayer tuvimos nuestro foro de gobernanza de Internet y bueno, siempre resaltando la importancia de estos espacios, de estos encuentros de diálogo, de colaboración, de sinergia y de generación de acciones, ¿verdad?, tan importantes. Así que como sé que están próximos al almuerzo, voy a compartir pantalla para presentarles directamente el programa Líderes. A ver si puedo ahí. Vamos a ver si me confirman que ven bien la pantalla. Sí. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias entonces. Les voy a contar el programa Líderes de LACNIC, de qué se trata. Este es un programa que otorga financiamiento a candidatos que quieran investigar y presentar contenidos y hallazgos en torno a temas de impacto en gobernanza de Internet para nuestra región. Un foco muy importante de este programa es percepciones desde las comunidades, ¿no? Temas que nos interesen a todos a nivel regional y a nivel país, pero sí valoramos mucho investigaciones que presenten conocimiento con un foco, digamos, en el problema. Este programa otorga, además del financiamiento, que es de $1.500, la posibilidad de realizar una investigación en un periodo de 3 meses, pero el investigador no estará solo, sino que lo puede hacer de la mano, está de la mano de un tutor, de un mentor, que son 4 figuras muy reconocidas a nivel regional, que en las siguientes slides voy a pasar a mencionarlos a todos, que acompañan al candidato, al investigador, en este proceso, digamos, en este camino que desarrolla para el logro del resultado de su investigación. Justamente por ser 3 meses es un periodo corto, por tanto los hallazgos y los resultados son pequeños
Y algo interesante del programa, desde mi punto de vista, es que se puede presentar los resultados y los hallazgos de diversas formas, de formas originales, pudiendo ser desde publicaciones digitales, pero también podcast, infografías, videos, animaciones, lo cual me parece que enriquece muchísimo esta generación de conocimiento y también a la hora de que el lector accede a esto, bueno, que pueda tener diversas formas de ver el contenido. Por supuesto que este programa lo que busca, que un poquito lo dije recién, son perspectivas únicas, perspectivas variadas, con foco local, y por supuesto que no apoyamos duplicaciones de obras ya existentes, sino que, bueno, buscamos generación de contenido meramente originales y bueno, que de alguna forma este programa sea como una semilla, si se quiere, para iniciar esta pequeña investigación sobre un tema y bueno, y después más adelante poder seguir creciendo en la búsqueda de esos resultados. Y también el programa Líderes lo que tiene es la conformación de un repositorio de información desde la comunidad y para la comunidad. Este programa ya viene desde hace varios años, pero luego de la pandemia se reinventó y bueno, y finalmente es lo que es hoy, el programa Líderes, y año a año vamos construyendo, ¿no?, este repositorio de información, de conocimiento que es generado por la comunidad y, como decía, para la comunidad toda. O sea, cualquier interesado en temas de impacto en gobernanza de Internet puede acceder desde nuestra página web a todo el contenido que estos investigadores a lo largo de estos años, bueno, han generado. Contarles algo importante es que el programa Líderes tiene una edición por año. Este año el llamado ya terminó y de hecho estamos próximos ya a tener los resultados, ahora el 27 de noviembre, la semana que viene. Pero para contarles muy brevemente, el programa todos los años tiene ejes temáticos. Este año el programa tuvo 5 ejes temáticos, que uno fue Internet para todos, inclusión e impacto en derechos humanos, otro fue ciberseguridad y ciberdelincuencia, riesgos de la fragmentación de Internet, modelos de formulación de políticas públicas para Internet y, por último, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Estos ejes para el año que viene podrán mantenerse o podrán variar. Eso lo hacemos en base a un estudio de conocimiento de los intereses de la región. Analizamos, bueno, qué se discuten a nivel local, por ejemplo, bueno, qué discutió Colombia, qué temas les interesa y así con todos los países de la región para lograr tener ejes temáticos representativos y de interés para todos. Y ustedes dirán, bueno, bárbaro la propuesta, pero ¿cómo hago para formar parte? Entonces me parece que estos espacios son muy importantes para todo apasionado en temas de gobernanza de Internet encuentre mecanismos y formas de desarrollar, digamos, esos intereses. Entonces, si cualquiera de ustedes es apasionado en estos temas y quisiera generar conocimiento e información, lo primero que tiene que hacer acá en pasos del 1 al 6, bien simple, conocer las áreas temáticas, pero por supuesto que antes conocer el programa. O sea, nosotros todos los años, si están siguiéndonos en nuestros canales del ACNIC, informamos cuando se lanza la convocatoria. Entonces, lo primero es, bueno, ver el programa qué ejes temáticos tiene y si encuentro allí el interés, digamos, para postularme. En ese sentido, el siguiente paso es, bueno, postularse, que es mediante un formulario simple donde recabamos datos que van a ser muy interesantes posteriormente. Y bueno, una vez que recibimos todos esos formularios, vamos a tener todo un proceso de selección que está a cargo de los mentores y también del equipo del ACNIC, y vamos a estar informándoles 3 semanas después que finaliza, que termina el periodo de llamado del programa. Bueno, vamos a informarles tanto a quienes resultaron seleccionados como no. Luego hay un paso administrativo y muy importante, que son todo lo que es la firma de un acuerdo para recibir los fondos, estos fondos que son tan importantes para llevar adelante el trabajo. Y ahí comienza entonces este periodo de investigación de 3 meses. Ahí inicia
el camino del investigador para, bueno, finalmente obtener el resultado. Va a trabajar de la mano de un mentor, como les decía, y tendrá acceso a 10 horas de ese mentor. Pero esas 10 horas las va a arreglar el mentor y el candidato en ese periodo de 3 meses, como ellos lo deseen. ¿Sí? Y finalmente el candidato va a tener una entrega intermedia a mediados del periodo, donde, bueno, trabaja muy de cerca también con el mentor, revisando qué se puede mejorar, bueno, cómo llegar, digamos, al mejor resultado final, para luego la entrega final cuando finaliza el periodo. Entonces, eso sería, digamos, los pasos para poder formar parte. ¿Quiénes pueden postular? Bueno, yo diría que todos pueden postular, todo aquel que esté interesado en temas de gobernanza de Internet, que le apasionen estos temas, que trabajen estos temas, pueden postular. La slide simplemente a modo de mostrarles, pueden postular coordinadores de iniciativas regionales y nacionales en gobernanza de Internet, estudiantes universitarios, formuladores de políticas, investigadores y gente de cualquier sector de nuestro ecosistema. De hecho, a lo largo de los años tenemos perfiles súper interesantes de líderes que han investigado, y bueno, a nivel local ya lo vi a Germán López en la cámara haciendo sus preguntas al panel anterior. Él es uno de nuestros líderes y policy shapers del año pasado. Para nombrar los colombianos que estuvieron en esta última edición: Germán López, Daniela Cuspoca y Umut Pájaro Velázquez. Y también este año tenemos candidatos de Colombia que ahora, bueno, ya les voy a contar. Criterios de selección. Una vez, que tenemos todas estas postulaciones, que recibimos las postulaciones, se eligen 16 investigaciones en base a ciertos criterios. Por supuesto que esta selección, como les decía, está a cargo de los mentores del programa, que aquí sí los quiero nombrar. Ellos son Claire Craig, de Trinidad y Tobago, Raquel Gato, de Brasil, Alejandra Ramuspe, de Uruguay, y Julián Casasbuenas, que está en sala. Le mando un saludo, uno de los anfitriones de este encuentro. Es un honor para nosotros tenerlo como mentor. Entonces, bueno, ellos lo que hacen, seleccionan en base a si la propuesta está alineada al eje temático, si la propuesta tiene coherencia en la definición del problema, o sea, cómo plantean el problema y cómo piensan abordarlo. También evalúan el nivel de originalidad, ¿sí? Esto que les decía, si su investigación muestra una perspectiva única a desarrollar, eso es muy importante. Y diversidades geográficas, que se basa en dar oportunidades quizás a candidatos de países con menos espacios en gobernanza de Internet, a nivel país y a nivel también región, ¿no? Región en un mismo país, me refiero. Para terminar, ya estoy cerca del final, pero contarles que este año, como les decía, ya estamos a unos días de recibir las entregas finales de los investigadores. Hubieron este año más de 70 postulaciones, recibimos más de 70 postulaciones de más de 10 países de la región, lo cual es muy bueno. Y este año vamos a tener entonces 12 investigaciones, que pueden ver ahí en la imagen, está chiquito, pero son investigadores que provienen de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, Haití, México y Perú. Y acá quiero nombrar los nombres de los dos locales de Colombia: Laura Alejandra Palacios y Leonardi José Fernández. Bueno, ellos estarán entregando sus hallazgos entonces muy próximamente. Y bueno, hasta aquí sería lo que es Líderes, pero lo último que les quiero contar es que Líderes, digamos, es un primer paso a esta oportunidad de generar conocimiento en torno a estos temas de interés, porque también LACNIC tiene el programa Policy Shapers, que, si se quiere, es la continuación del programa Líderes, ¿no? Todos aquellos que investigan en el programa Líderes y desean formar parte del Policy Shapers, o sea, entrar en la carrera para formar parte del programa Policy Shapers, tienen que realizar el curso de Introducción a la Gobernanza de Internet del campus de LACNIC,
Y luego que realizan ese curso y lo aprueban, en base a ciertos criterios de selección que los mentores del programa Líderes nos colaboran a nosotros también para la selección, resultan 8 personas seleccionadas para iniciar, digamos, el camino de este programa. Y este programa Policy Shapers tiene 3 etapas. Una primera etapa es ir al primer evento anual del ACNIC en mayo, donde, bueno, pueden conocer la vida institucional del ACNIC, su comunidad. La etapa 2 se divide en 2. Para quienes hablan en español, les damos el Diplomado Interamericano del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre privacidad y protección de datos personales. Y para aquellos candidatos que hablen en inglés, le damos un curso de Diplo Foundation que, bueno, en general se ajusta, digamos, al interés y al tiempo también de la oferta de Diplo para el candidato. Y una tercera y última etapa, que es la diplomatura en gobernanza de Internet, la DIGI, que justamente fue la semana pasada aquí en Montevideo y nosotros tuvimos la suerte de recibir en nuestra casa de Internet al grupo de Policy Shapers de este año. Entonces, sin más, agradecerles. Quedo sumamente a las órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Lo que los invito, bueno, con esto es a pensar, ¿no?, la necesidad de esta generación de conocimiento, de información con estos focos locales, ¿no? Porque son temas que nos interesan a todos, pero más aún es interesante ver cómo desde cada punto, desde cada región, abordan, ¿no?, los temas y luego generar todas estas sinergias, que es lo que decía al inicio de la importancia que también veo en lo que son los foros de gobernanza de Internet locales. Así que no les quiero quitar más tiempo, les quiero agradecer muchísimo por la oportunidad, mandarles un abrazo a todos por allí y quedo a las órdenes. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, Paula, muchísimas gracias por contarnos sobre este interesante programa. Queremos también aprovechar para extender la invitación a todos los participantes de este foro en el 16º Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, que se realizará este 4 y 5 de diciembre en la Universidad Externada de Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá. Dicho foro será una oportunidad para compartir con personas de toda Latinoamérica las inquietudes, hallazgos y consensos en torno a las temáticas digitales y un espacio para ampliar la discusión que se ha sostenido durante este foro. Entonces están todos cordialmente invitados. Damos por terminada pues esta jornada productiva de la mañana. Los esperamos nuevamente a la 1:30 de la tarde. Ahora les invitamos a disfrutar pues el tiempo para el almuerzo. Muchas gracias a todos.